La velocidad de precipitación de una partícula inmersa en un fluido depende inversamente de la viscosidad del fluido y directamente de la densidad de la partícula, que en este caso es una canica, y la diferencia de densidades. Entre mayor sea la diferencia de densidades entre la canica y el fluido, y entre mayor sea el diámetro de la partícula esférica, esta va a descender con mayor rapidez. La ley de Stokes se usa para partículas esféricas. Tienen que descender sin interferencia de las paredes o de otras partículas que pudieran estar suspendidas en el fluido. Esta ley se usa para el tratamiento de aguas residuales y para la clarificación de bebidas en la industria de alimentos. La ecuación que utilizaremos en este proyecto para calcular la viscosidad del fluido está dada por 2 veces el radio de la partícula por la gravedad, por la diferencia de densidades entre la partícula y el fluido, y esto dividido entre 9 veces la velocidad límite. ¿Pero de dónde viene esta ecuación? Bueno, se sabe que existe una fuerza normal que ejerce el fluido sobre nuestra canica y que en cada punto de la superficie esférica hay una presión sobre el sólido que actúa perpendicularmente a la superficie. Esta fuerza normal está dada por estos dos términos. El primero representa el efecto hidrostático de la esfera, o en otras palabras, su fuerza de flotación, y está dado por el volumen de la esfera, por su densidad y la gravedad, o sea, el peso del fluido. Y el segundo término representa la fricción de la forma del fluido, y su efecto dinámico, donde interviene la velocidad de resistencia de forma. Y así como hay una fuerza normal, también existe una fuerza tangencial ejercida desde el fluido al sólido, ya que en cada punto de la superficie existe también un esfuerzo cortante que actúa tangencialmente. Dicho esfuerzo es la fuerza que actúa en la dirección θ sobre la unidad de área de la superficie esférica. Esta fuerza tangencial representa la resistencia de fricción y está dada por 4π por μ por el radio por la velocidad límite. Por lo tanto, la fuerza total del fluido sobre la esfera es la suma de la fuerza normal y la fuerza tangencial, o en otras palabras, la suma de fuerza de flotación con la resistencia de forma y la resistencia de fricción. Se podría establecer que el primer término es la fuerza que se ejerce aunque el fluido esté en reposo, y el segundo es el que resulta del movimiento del fluido, o sea, la contribución cinética, denominada ley de Stokes. Ahora, ya sabemos de dónde proviene la ley de Stokes. Sin embargo, ¿cómo relacionamos la ecuación utilizada en el proyecto con la fuerza total ejercida del fluido a la canica? Si establecemos un balance de momentum en la canica, sabemos que la sumatoria de sus fuerzas en z va a ser igual a la derivada de la velocidad por la masa con respecto al tiempo, que es la aceleración. Sin embargo, al momento de que la esfera alcanza su velocidad constante o terminal, su aceleración es 0. Es por esto que la sumatoria se iguala a 0. Y observando la imagen del diagrama de fuerzas, podemos establecer que esta misma ecuación va a ser igual a la fuerza de empuje o fuerza normal más la fuerza cinética representando la ley de Stokes menos la fuerza de gravedad que actúa sobre la esfera en la dirección de caída, o sea, el peso de la esfera. Dándonos como resultado esta ecuación, y si esta ecuación despejamos para la velocidad terminal, obtenemos la ecuación de abajo, que es la utilizada en este proyecto. Los materiales que vamos a usar para este experimento son una canica, un cronómetro, 2 probetas de 250 mililitros, 250 mililitros de aceite de jabón y una báscula analítica. Para realizar este experimento se llevaron una serie de pasos, los cuales son: pesar la canica en una balanza analítica, después utilizar la teoría de Arquímedes para calcular el volumen de la canica, calcular la densidad de la canica, pesar 250 mililitros de jabón y 250 mililitros de aceite vegetal, calcular la densidad de los fluidos a estudiar, vaciar 250 mililitros de los fluidos en cada probeta, medir la longitud de la probeta, arrojar la canica en la probeta 1 y cronometrar el tiempo de desplazamiento, repetir el paso 8 3 veces, arrojar la canica en la probeta 2 y cronometrar el tiempo de desplazamiento, repetir el paso 10 3 veces, calcular la velocidad de la canica y calcular la velocidad del fluido utilizando la ley de Stokes. El principio de Arquímedes
afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Colocamos 60 mililitros de agua en una probeta y lanzamos una canica y tomamos el volumen desplazado, que terminó siendo 1.5 mililitros. Esto lo tomamos como el volumen de nuestra canica. Y estos son nuestros datos experimentales que recabamos según los pasos que seguimos con anterioridad en el procedimiento. El diámetro de nuestra canica lo obtuvimos a partir de la fórmula del volumen de una esfera, y el diámetro de la probeta fue medido. Es muy importante esta relación debido a que los diámetros no pueden ser muy parecidos, porque la canica puede llegar a chocar con las paredes y esto afectaría en su velocidad. Ahora, las temperaturas también tienen un papel importante en este proyecto. Se midieron las temperaturas de ambos fluidos para poder hacer una comparación más adelante con viscosidades reportadas a estas temperaturas. Como sabemos, la temperatura influye mucho en la viscosidad de un fluido líquido, debido a que conforme aumente la temperatura, la viscosidad va a disminuir, y conforme disminuya la temperatura, la viscosidad de un fluido líquido podría aumentar. Después de analizar los videos anteriores, pudimos determinar que en este rango la velocidad de la canica es constante, es por eso que vamos a usar este rango y esta altura de la probeta para los siguientes cálculos. Estos son nuestros datos experimentales de los 3 intentos que realizamos al sumergir las canicas dentro de nuestras probetas, y la velocidad la pudimos determinar con la ecuación de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, tomando en cuenta las distancias que mostramos con anterioridad. Por último, utilizando esta ecuación obtenida a partir del balance de momentum de la canica, llegamos a estos resultados. El número de Reynolds es una cantidad numérica adimensional que establece la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas de un fluido en movimiento. En nuestro caso, estamos analizando el flujo del fluido alrededor de una esfera, que viene siendo nuestra canica, y el número de Reynolds está dado por el producto del diámetro con la velocidad límite de la canica y la densidad de nuestro fluido a estudiar, y todo eso entre la viscosidad del mismo fluido. Sirve para determinar el comportamiento de un fluido, es decir, para determinar si el flujo de un fluido es laminar o turbulento, o en este caso si el flujo es reptante o no. Para que el flujo se considere reptante, el número de Reynolds debe de ser inferior a aproximadamente 0.1. Estos fueron los resultados de los números de Reynolds de ambos fluidos. Como podemos observar, se podría llegar a considerar que el jabón tiene un flujo reptante, porque el Reynolds es despreciablemente mayor a 0.1. Sin embargo, el aceite resultó ser un fluido con un flujo no reptante. Como se concluyó que no ambos fluidos tienen flujos reptantes, se decidió comparar las viscosidades experimentales con viscosidades ya reportadas. Cabe recalcar que estos valores reportados fueron interpolados a partir de otras temperaturas de trabajo. Como se puede observar, no hay una diferencia significativa entre viscosidades del jabón. Esta diferencia pudo haber sido causada por la trayectoria no completamente rectilínea de la canica. Por otro lado, la viscosidad del aceite sí tiene una diferencia muy grande. Esto puede deberse a que el descenso de la canica fue muy rápido y no se alcanzó la velocidad terminal, y también que el aceite resultó tener un flujo no reptante. Cabe recalcar que la ley de Stokes es válida cuando las velocidades de las partículas son bajas y para flujos reptantes. Y regresando otra vez a la ley de Stokes, tiene sentido que nos haya salido una viscosidad del aceite mayor a la reportada, porque la velocidad no llegó a ser terminal. Si la velocidad de la canica determinada hubiera sido mayor, la viscosidad del aceite disminuiría y se aproximaría más a la reportada.